Hoy hacemos protagonista a este hombre, se llama José Luis, es de Arguedas y llevaba un año en el paro después de haber trabajado 25 de su vida en la construcción. No le salía nada, así que decidió montar el negocio. El ayuntamiento le ha cedido en alquiler todo este terreno donde va a poner a criar pollos. El pollo de gordo. La crisis nos ha obligado a buscarnos la vida y buscar otras iniciativas. Yo creo que esta es una de ellas que se puede coger hoy en día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El negocio lo ha montado con un socio, ha invertido sus ahorros y ahora mira al futuro con optimismo después de reinventarse. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. En Francia, una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Gendarmería Gala ha permitido detener a 6 miembros de ETA, a quienes se les vincula con el aparato logístico de la banda terrorista. No hay navarros entre los detenidos. 5 de ellos, según fuentes de Interior, estaban en la lista de los más buscados por la policía. Y otra de las noticias del día está en la audiencia de Palma, que ha suspendido la imputación a la infanta Cristina. Se anula en cuanto a su actividad, a la actividad de la hija del rey con la empresa NOS, aunque deja abierta la posibilidad de imputarla de nuevo por un posible delito contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales. Y Yolanda Bárcena regresa hoy de Madrid tras su entrevista con Montoro, a quien pide flexibilizar el déficit y aumentar la capacidad de endeudamiento de Navarra. Según estimaciones del gobierno foral, se podría disponer de 200 millones para reactivar la economía. Y la consejera de Salud, Marta Vera, niega en el Parlamento que la comida del complejo hospitalario estuviera contaminada con la bacteria de la listeria y considera grave cualquier vinculación con la muerte de un paciente. Asegura que no probó la lasaña en la que se detectó la bacteria. Las antiguas cocinas del complejo hospitalario, desde junio del 2011 y hasta que se cerraron, pues se declararon 2 casos de listeria. En estas no ha habido, en la nueva no, en las anteriores sí. Expertos de la Clínica Universidad de Navarra advierten de un incremento de las alergias de carácter alimentario entre la población. Se mantiene la teoría del exceso de higiene como un factor propicio para que se desarrollen. En deportes, poca cola en las taquillas para hacerse con entradas para el partido que enfrentará a Osasuna con el Getafe, un encuentro que, a pesar de la menor expectación generada por el momento en el aficionado, es una final por la necesidad de puntos a la que se enfrentan los rojillos. Esta mañana se han vendido alrededor de 1000 entradas, quedan otras 2000 en taquilla. Y ayer por la tarde estábamos en su casa de Zarikiegi, Daniel Inerarity, nuevo premio Príncipe de Viana de la Cultura, que nos hablaba de cómo ve la realidad que nos toca vivir, es decir, esta realidad en tiempos de crisis. $200 millones, esa es la cantidad que el gobierno foral podría inyectar en las empresas si Madrid permite a la comunidad foral un mayor margen de endeudamiento. Eso es lo que le ha pedido la presidenta Bárcena al ministro de Hacienda, eso y que se flexibilice el objetivo del déficit. Bárcena quiere reducir a la mitad los plazos en los que Navarra devuelve el IVA a las empresas, de 6 a 3 meses. El objetivo, inyectarles liquidez, unos 200 millones, para que mantengan y creen puestos de trabajo. Para que eso sea posible, la presidenta le ha pedido al ministro de Hacienda más capacidad de endeudamiento. Es mucho mejor pues inyectar dinero a las empresas para que tengan actividad económica y haya más personas trabajando, porque esas personas pagan IRPF. Luego yo prefiero que más personas paguen menos IRPF, que menos personas paguen más. Por otra parte, Bárcena pide las mismas condiciones que el resto de comunidades en cuanto al objetivo de déficit. Si hay un incremento para otras comunidades, Navarra debe también ser tenida en cuenta. Tal y como explicaba anoche la consejera de Economía en Navarra Televisión, el Ejecutivo Foral quiere que se tengan en cuenta los esfuerzos que se han hecho hasta ahora. A los que hemos cumplido y hemos hecho los deberes en el ejercicio 2012, pues también que se nos ponga en valor ese esfuerzo que hemos hecho. Son 2 de las medidas con las que el Ejecutivo Foral quiere reactivar la economía. Hoy en el Parlamento se ha reunido de nuevo la Mesa por el Empleo, donde, si recuerdan, les contábamos hace una semana, el sector primario
dice que está tirando de la crisis, que está generando empleo, que está generando inversiones. Hoy lo hemos podido comprobar. Tras 25 años en la construcción, el arguedano José Luis Iriarte se quedó en paro hace un año. Hemos hablado con él. Lejos de deprimirse, se ha embarcado en la aventura de montar junto a un socio una granja de engorde de pollos, sin ningún tipo de subvención. Todo de su propio bolsillo. José Luis Iriarte nos muestra ilusionado el terreno de Arguedas en el que montará un nuevo negocio del que hasta hace un año no conocía nada, una granja para la cría de pollos para engorde. Tras 25 años trabajando en la construcción como autónomo, se quedó en paro hace un año y eso le ha llevado a embarcarse junto a un socio en una aventura de la que reconoce no saber mucho, aunque le ha asesorado un amigo que tiene una granja de este tipo. Lo desconozco bastante, tampoco es una cosa que me meta, que lo sé todo, no. La crisis nos ha obligado a buscarnos la vida y buscar otras iniciativas. Yo creo que esta es una de ellas que se puede coger hoy en día. Han realizado estudios previos que avalan la viabilidad del proyecto y por eso han conseguido un crédito bancario con el que pagarán, junto a sus ahorros de toda la vida, la fuerte inversión que acarreará la construcción de 2 naves de 2.000 metros cuadrados para el engorde de 70.000 pollos. Y es que esta industria no cuenta con ningún tipo de subvención. Pues la afrontamos con nuestro riñón. Un proyecto muy fuerte, de mucho dinero. Pero, oye, hay que ser positivo y hay que mirar para adelante. Tenemos familia, todo el mundo, y hay que salir adelante, hay que darles de comer. Cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Arguedas, que les ha cedido el terreno por el que pagarán un alquiler anual. Las obras comenzarán en cuanto el Gobierno de Navarra les conceda la licencia medioambiental integrada. José Luis sabe que no va a hacerse rico, solo aspira a tener por fin un trabajo. Bueno, pues los extrabajadores de Inasa ven una posibilidad también de reabrir la factoría y que vuelva el trabajo a la planta de Irurzun. Un grupo inversor se ha interesado en la compra de la firma, pero para ello hay que paralizar antes, dicen, vía judicial, la venta de la maquinaria a 2 empresas de Inglaterra e Irán. Plantean este mismo jueves presentar una demanda. Los extrabajadores van a presentar 2 demandas ante el juez que lleva el concurso de acreedores para que no se produzca la venta de la maquinaria ni a la empresa de Inglaterra ni a la de Irán. Nosotros lo que queremos es que se dé una oportunidad, un poquito de tiempo a estos inversores, que afortunadamente han aparecido, para que puedan hacer una propuesta en firme, una propuesta que además entendemos que pueda ser favorable a los intereses de los propios acreedores, bancos, proveedores, etc., y por supuesto favorable al empleo. Se trata de ganar tiempo para que se pueda proceder a la entrada de un grupo inversor que ha mostrado su interés en hacerse con Inasa tras un informe que le presentaron los extrabajadores. La recuperación de clientes se tendría que llevar poco a poco, pero estamos hablando de que aproximadamente, si empezaríamos hoy, en un año podríamos conseguir el 80% de la actividad que teníamos cuando cerramos. A lo largo de esta semana se producirá una decisión clave por parte del grupo inversor que se ha interesado en esta planta, que cerró hace unos meses y que despidió a casi 170 trabajadores. Creo que son gente muy seria, gente que tiene mucho interés. Han estado ya conversando con muchos actores importantes en este proceso. Tanto el grupo de extrabajadores como el Partido Socialista, a través de una declaración parlamentaria, hacen un llamamiento al Gobierno de Navarra para que se implique en este caso y consiga recuperar el trabajo en Inasa. Bueno, pues miembros del Comité de Empresa de Acciona han participado esta mañana en el Parlamento en una sesión de trabajo de la Comisión de Economía. El objetivo, poner en conocimiento de los grupos políticos las exigencias de la empresa en el ERE planteado hace unas semanas y que afecta a 193 empleados, 89 de ellos correspondientes a la plantilla de Navarra. Se han mostrado contrarios a esas exigencias expresadas en el expediente de regulación de empleo y han manifestado que ya han solicitado a la empresa que reconsidere su postura y que apueste por la recolocación de los trabajadores afectados. En un principio han ofertado un 80% del salario para las personas que tienen suspensión. Nosotros, desde luego, pensamos que una empresa como Acciona tiene capacidad de recolocación más que suficiente por la gran cantidad de empresas que tiene, y optar por despidos, que es la medida la primera más cómoda y lo segundo la más traumática, pensamos que como mínimo reconsiderarlo. Bueno, pues otro conflicto laboral, en este caso parece que resuelto, nos lleva a hablar de Inepsa, la plantilla que ha aprobado el acuerdo para evitar los 26 despidos planteados en el ERE, presentado por la empresa de algunos días. Un documento apoyado por el 93% de los trabajadores, prácticamente la totalidad, que incluye 14 prejubilaciones. Así que hoy la plantilla ha vuelto a su puesto de trabajo tras la huelga indefinida que ha llevado a cabo desde el pasado 15 de abril.
Volvemos al Parlamento. No se ha detectado listeria en la comida servida en el complejo hospitalario, es lo que asegura la consejera de Salud en la Cámara, que niega que el paciente ingresado fallecido por listeriosis se infectara a través del menú del hospital. Unas explicaciones que no convencen a la oposición, que sigue pidiendo la rescisión del contrato a la empresa Mediterránea de Catering. Quiero negar tajantemente que se haya detectado listeria en la comida servida a los pacientes del complejo hospitalario. La consejera lo deja claro. Según ha explicado Marta Vera, hace semanas se detectaron indicios de presencia de listeria en una lasaña, aunque la analítica revela un resultado negativo por no alcanzar el límite 10 veces mayor al hallado de concentración de la bacteria. Y añade que el paciente ingresado fallecido a causa de una listeriosis no había comido lasaña. La proporción tiene que ser la que he indicado antes, que es de 100 unidades y ha sido de 10. Por lo tanto, no ha habido contaminación por listeria. Por ejemplo, en las antiguas cocinas del complejo hospitalario, desde junio del 2011 y hasta que se cerraron, pues se declararon 2 casos de listeria. Las condiciones de higiene y de seguridad alimentaria de las nuevas cocinas son infinitamente mayores que las anteriores. Y acusa a la oposición de querer generar alarma. Es especialmente grave y no deja de sorprenderme que se siga aprovechando la enfermedad de una persona y el sufrimiento de una familia como un arma arrojadiza contra este departamento. Hombre, por favor, que estamos haciendo de todo esto de un paciente, de una persona que ha fallecido, que estamos haciendo carne. Nada, por favor, por favor. Eso no es cierto. Una muestra sí que había en una cantidad que los mismos inspectores de salud pública reconocieron que era una cantidad pequeña, que era en teoría apta para el consumo, pero a verla sí la ha habido. La mayoría de la oposición sigue pidiendo la rescisión del contrato de Mediterránea de Catering. De momento, el Departamento de Salud le ha abierto 2 expedientes. Bueno, pues no solo la oposición parlamentaria pide la rescisión del contrato a Mediterránea de Catering, también varios colectivos y extrabajadores del hospital que hoy se han concentrado a las puertas del Parlamento acompañados de usuarios y de familiares de pacientes ingresados en el complejo hospitalario, donde han pedido, como decimos, a la propia consejera que vuelva a la gestión pública de las cocinas. Por cierto, que la consejera también ha tenido que salir al paso de una información publicada hoy en Diario de Noticias. Según este rotativo, los médicos del complejo hospitalario recomiendan a los pacientes llevar la comida a casa. Esta ha sido su respuesta. Creo que eso se puede enmarcar más en recomendaciones a pacientes, pues no sé, a niños que no les apetece comer, y creo que ese tipo de recomendaciones pues se producían antes y se producen igualmente ahora. Es preferible que un niño que está enfermo pues coma lo que le guste antes que se quede sin comer. Y los sindicatos nacionalistas no cierran la puerta a UGT y a comisiones obreras para que se sumen a la huelga general convocada para el día 30. ELA, LAB, STEILAS, SK, NE, IRU han registrado en el Departamento de Empleo la convocatoria de paro, la 4ª huelga general en Navarra desde que Rajoy es presidente del Gobierno. Los convocantes consideran que la huelga intenta darle la vuelta a la política de los recortes gubernamentales y la defensa de los derechos sociales y laborales más elementales, dicen. Nosotros creemos que hay que responder aquí y ahora, y que los recortes que se están haciendo en Navarra tienen nombres, tienen responsables, y eso es, en nuestro caso, muy evidente la responsabilidad del gobierno de la señora Barcina. La huelga general no es algo aislado, es un paso para promover el cambio social. Nuestro compromiso es aunar fuerzas en base a un programa común por el cambio social, una carta social de derechos que recoja las aspiraciones de la mayoría trabajadora. Y golpe al aparato logístico de ETA en Francia. Las autoridades de la Gendarmería francesa, en colaboración con la Guardia Civil, han detenido a 6 presuntos miembros de la banda en una triple operación simultánea realizada en diferentes puntos del país vecino. 5 de los 6 arrestados esta mañana están entre los terroristas más buscados. Son 5 hombres y una mujer, según fuentes de Interior. Entre los detenidos se encuentra Andoni Goicoechea, natural de Tolosa, a quien las fuerzas de seguridad consideran un experto en explosivos, aunque a todos se les encuadra en el aparato de abastecimiento y logística de la banda. Los 6 han sido arrestados en 3 domicilios situados en el suroeste del país, en el sur de Limoges y en Montpellier. La Audiencia de Palma ha suspendido la imputación de la infanta Cristina en el caso Nos, una decisión apoyada por 2 de los 3 jueces del tribunal que admiten en parte la tesis de la Fiscalía. Ahora bien, la imputación queda suspendida a la espera de que el juez instructor, el juez Castro,
justifique si incurrió en un presunto fraude fiscal, tras lo cual deberá decidir si le imputa de nuevo por un posible delito contra la hacienda pública o de blanqueo de capitales. En el auto se apuntan incertidumbres y dudas suscitadas en la resolución de Castro en lo que a un supuesto fraude fiscal se refiere, de modo que instan al magistrado a solicitar un nuevo informe a la agencia tributaria que permita determinar si cometió o no algún tipo de delito por parte de la propia infanta, la hija del rey. Continúan los trabajos en el solar de la calle Leire de Pamplona para vaciar de agua la charca que se creó, si recuerdan, en el solar donde iba un bloque de viviendas. Las tareas arrancaron ayer a las 8 de la mañana y se espera que a última hora de esta tarde se finalice el vaciado de todo el agua estancada en este lugar. La situación de este solar había provocado quejas por parte de los vecinos y comerciantes de la zona que sufrían la presencia de mosquitos y el mal olor del propio agua estancada. La propietaria del solar ha asumido las labores de dragado tras un requerimiento del Ayuntamiento de Pamplona. La llegada por fin del buen tiempo es un alivio para la mayoría de los ciudadanos, pero hay un grupo, el de los alérgicos, que sufren cada vez que ven asomar los rayos del sol. La primavera ha llegado con intención de quedarse, para desgracia de todos aquellos que con el polen sufren. El índice de polinización depende de lo que ha llovido y lo que ha nevado en invierno, y este año ha sido de una pluviosidad muy alta. Las pruebas se suceden en aquellos que estos días sienten molestias y quieren saber si lo que les ocurre tiene que ver con una alergia. Y muchas veces lo que podemos conseguir es que el paciente lleve una vida normal sin que esa enfermedad esté obstaculizándole su modo de vivir. Pero además de las alergias primaverales, por culpa de los pólenes, los especialistas están prestando mucha atención a un tipo creciente de enfermedades, las que tienen que ver con los alimentos. Que estamos viendo un aumento bastante preocupante de alergias alimentarias, pero no solo del número de alergias alimentarias, sino que se producen reacciones muy graves. Muchas de las nuevas alergias se producen por la llamada hipótesis de la higiene. El precio que estamos pagando pues, por crecer en este ambiente sin infecciones, estamos vacunados frente a todo, se esteriliza todo lo que está en contacto con los niños, hace que el sistema inmune, como si dijéramos, no se fortalezca. Los alérgicos que lo deseen pueden comprobar a diario el estado del polen en la web del Ayuntamiento de Pamplona. Ofrecer una visión global acerca de los factores que inciden en la actual crisis que atravesamos es lo que pretende el congreso organizado por la Asociación Española de Ecología Terrestre y que estos días acoge la Universidad Pública de Navarra. Los ecólogos manifiestan que son la clave no solamente económica, sino también medioambiental para salir de la crisis. En un mundo cada vez más global, la interacción entre los ecologistas sociales y la propia sociedad se hace más necesaria que nunca. Llevamos mucho tiempo escuchando que el mundo crece y avanza a un ritmo muy elevado. También que cada vez somos más quienes lo poblamos y que, por desgracia, da para lo que da. Cada vez somos más gente, lo que nosotros llamamos la huella ecológica, el efecto que tiene cada ciudadano, lo que necesita cada ciudadano a nivel de espacio va aumentando y no podemos seguir a ese mismo ritmo, ¿no? Poco a poco todo el mundo quiere tener los mismos niveles de vida, del planeta no da para más. En los últimos años hemos visto cómo se han acrecentado los problemas de la sociedad. Estamos ante una importante crisis en la que se dan factores no solo económicos, sino también ecológicos y sociales. Una crisis que solo se solucionará, según los ecólogos sociales, si se da una participación activa de todos los que están afectados por el problema. Falta también el punto de vista de otra gente, ¿no? Políticos, economistas. Y es que los propios ecólogos advierten, la sociedad aún no tiene conciencia de lo que está pasando. Vivimos cada uno aislados en nuestra burbuja, sin darnos cuenta de las implicaciones de nuestros actos cotidianos a nivel local y sobre el planeta. Estos serán algunos de los temas que se analizarán en este Congreso sobre Ecología y Sociedad, que esta semana reúne en Pamplona a más de 260 investigadores de casi 20 países del mundo. Bueno, pues además de la última hora de Osasuna, que ha vuelto al trabajo esta mañana, veremos todos los goles de los partidos con representación navarra en Segunda División B. Y tras el deporte escucharemos, mejor dicho, a Daniel Innerarity, nuevo premio Príncipe de Viena de la Cultura que nos recibía ayer por la tarde en su casa de Zarikie.
Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Pese a que Osasuna se juega gran parte de sus aspiraciones de permanencia en Primera División el próximo sábado ante el Getafe, el encuentro está levantando menor expectación que los últimos en el Reino de Navarra. Así estaban las taquillas minutos después de la apertura de las oficinas, casi sin colas, una imagen que contrasta desde luego con las largas filas que hubo, por ejemplo, ante la Real Sociedad cuando en apenas 2 horas, si recuerdan, se acabaron esas localidades. Esta mañana se han puesto a la venta las entradas y se han despachado alrededor de 1 millar de localidades. Restan otras 2.000 por vender. De agotarse el papel, el Estadio Pamplonés albergaría su cuarto lleno de la temporada. Un Getafe que está metido de lleno en la lucha por Europa tras doblegar ayer noche a la Real Sociedad, pero la necesidad rojilla por eludir el descenso debe ser en teoría superior y sobre todo tiene que plasmarse sobre el césped. No ganar al conjunto madrileño dejaría a Osasuna en una delicada situación, puede que en descenso antes de visitar al Granada, recibir al Sevilla y acabar la Liga en el Santiago Bernabéu. De ahí que pese a que el Getafe renovó ayer sus aspiraciones europeas, las urgencias rojillas son argumento suficiente como para morir en el campo. No hay más, ¿no? El sábado sí o sí hay que ganar y si no se nos complicaría mucho, ¿no? Por si acaso alguien en el vestuario no comprendía la magnitud e importancia de que Osasuna continúe en primera, el capitán se lo ha explicado. Pensar un poco el grado de responsabilidad que tiene lo nuestro en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a lo importante que es estar en Primera División, que llevamos 13 años en Primera División, la responsabilidad, la repercusión para el club, para la ciudad, para vosotros mismos, que si no es vosotros, otros sufrirán las consecuencias, hasta las chicas del bar, los jardineros, todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿no? Y bueno, eso tiene que ser. Contra todo pronóstico, el Getafe llegará a Pamplona jugándose su presencia en la Europa League. Tras la victoria de anoche ante la Real Sociedad, el conjunto de Luis García podría acariciar competición europea de ganar en el Reino. Tampoco creas que ahora vamos a ver a la Juventus, ¿no? El domingo, el sábado en el campo, ¿no? Un partido en el que espera estar Armenteros. El ítalo-argentino se ha retirado del entrenamiento antes de tiempo, aunque quiere jugar el sábado. A quien hemos visto cojeando es a Lolo, quien aún se debate sobre si pasar o no por el quirófano. Marcadores para todos los gustos en la antepenúltima jornada en el grupo segundo de la Segunda División B. El Izarra fue el peor parado y la Peñasport, que comenzó la jornada colista, la acabó fuera del descenso al conseguir una importante victoria gracias a la cual depende de sí mismo. 3 goles azulones en los primeros 23 minutos, con una efectividad asombrosa, fueron demasiado lastre para una Unión Deportiva Logroñés que acumulaba 4 partidos sin marcar como local y solo 3 goles en 10 jornadas. De ahí la guasa de los aficionados riojanos. La Peña se adelantó a los 3 minutos gracias a este barullo dentro del área. En el 11, Eneco Romo se sacó este magnífico movimiento para sorprender con el segundo y 12 minutos más tarde el propio Romo estableció un sorprendente 0-3. Aún en la primera parte, Barco e Iturralde de polémico penalti acortaron la diferencia. En la segunda mitad, los locales pudieron igualar el choque, pero Gonzalo estuvo inspirado evitando el empate. Puede marcar nuestro devenir, ¿no? Porque ahora mismo, tal como está la clasificación, dependemos incluso de nosotros mismos. Reparto de puntos en el duelo entre rivales directos por la salvación. El Promesas dio por bueno el punto ante un Sestao que sobre todo en los primeros 45 minutos inquietó la portería de Cantero. El filial rojillo aguantó las acometidas y se soltó algo en la segunda parte, aunque sin generar claras ocasiones de peligro. Esperar que los resultados nos favorezcan y podamos llegar a la última jornada con opciones de salvación. El Izarra perdió una bonita oportunidad de acariciar la salvación frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. Los estellicas pagaron sus fallos en defensa que les complican sobremanera su continuidad en la categoría. Herreros en el 28 e Iñaki en el 61 pusieron el 0-2 a un Izarra que está nadando y no quiere ahogarse en la orilla a pesar de que está a 2 puntos de la salvación y tiene un complicadísimo calendario visitando a Baracaldo y recibiendo al Alavés. No podemos bajar los brazos, nos quedan 2 partidos. Hemos aprovechado los errores defensivos porque nosotros hemos generado poco. El Tudelano cosechó un valioso y épico punto ante el Baracaldo después de jugar durante más de 83 minutos con uno menos por expulsión de Azpilicueta en el 7. Aún así, los riberos se adelantaron en el marcador al transformar Jordi Martí un inocente penalti de la zaga vizcaína.
Los blanquillos no aguantaron tras el gran esfuerzo y el Baracaldo empató en el 70. Pudo haber más goles, pero el marcador no se movió. Una pena porque estábamos defendiendo francamente bien. Creo que es un equipo cojonudísimo. Restan solo 2 jornadas por disputarse y los 3 equipos de abajo albergan esperanzas de salvación. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Daniel Innerarity recoge este año el Premio Príncipe de Viana a la Cultura. Nos recibió ayer por la tarde en su casa de Zariquiegui, donde pudimos escuchar a un pensador que reflexiona sobre los tiempos actuales que vivimos de crisis. Daniel Innerarity pasa a engrosar una lista en la que aparecen nombres como los de Antonio López, María Bayo, Jürgen Untermann, Pedro Iturralde o Juan José Aquerreta. Uno se siente un poco pardillo comparado con María Bayo, con Javier Tejada, con Moncho Armendáriz, en fin, demasiado bien acompañado, ¿no? Y un poco abrumado por esa compañía, ¿no? Pero realmente muy contento porque son gente que desde muchos puntos de vista son muy admirables, ¿no? Innerarity nació en Bilbao en 1959, aunque su residencia la tiene en Zariquiegui. Se doctoró en Filosofía por la Universidad de Navarra hace casi 30 años. Ha escrito 17 libros y cerca de 150 artículos científicos. La revista Nouvel Observatoire la incluyó en una lista de los 25 pensadores más influyentes del mundo. El mundo de la investigación, que a veces está muy abandonado o por lo menos no suficientemente reconocido por los gobiernos y por las instituciones políticas, pues ha tenido un reconocimiento a través de mi persona. Sin tiempo casi para reflexionar sobre el discurso de recibimiento del galardón, sí sabe al menos que tendrá que decir el momento por el que pasa la política. Los momentos de crisis, de cambio, son momentos que para un filósofo como yo son apasionantes, mientras que para muchas personas son además trágicos, ¿no? Y eso no hay que perderlo de vista, ¿no? No sé tampoco a dónde vamos a ir. Yo no soy buen profeta, el hecho es que yo no me esperaba este premio e incluso pensaba que no me lo iban a dar, o sea que ya lo primero que me he equivocado ha sido en esto. El premio, con una dotación de 25.000 euros, se entregará a lo largo del mes de junio en el Monasterio de Leire. Pues nada más, aquí ponemos punto final a este espacio de noticias. Les deseamos que pasen una muy feliz tarde.